Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Quiero contarles que hace unas semanas una de mis pacientes, que ya lleva siendo varios años mi paciente, tratada conmigo única y exclusivamente para menopausia, esta pacientita ya contaba con antecedentes de dolor crónico en columna. La verdad es que llevaba mucho tiempo incapacitada. Sé que había visitado varios médicos, los cuales a ella una de las opciones que le daban pues, era cirugía. Contaba con unas hernias discales, que ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Pero yo vi que la paciente llegó, se sentó muy plena, ya se iba de viaje y ella estaba muy agobiada, de hecho, por ese viaje, por el dolor que estaba presentando unas semanas antes de que llegara a consulta. Pero el día que llegó a consulta, me platicó que se sentía perfecta, que ya se iba, que no tenía ninguna manifestación de dolor y demás. Y de repente sale el tema que se había hecho un procedimiento donde me enseñó la foto y literal la paciente estaba perfecta. Y sí dije, por favor, cuéntame más. A la paciente la sometieron a un procedimiento donde se les da un láser, que, a ver, yo no soy la especialista, pero ahorita por eso tenemos al invitado de hoy aquí, donde se reduce la hernia y pues ya la paciente obviamente no se operó y está perfecta. Resulta que cuando me da el nombre del doctor, dije, ¿cómo? Estudió conmigo la carrera, así que he aquí al doctor Juan José Medina, que después de muchos años, muchos años, canas, arrugas y demás, pero aún jóvenes, todavía nos vemos después. De verdad no sé cuántos años tenía que no te veía. No, ni yo. No, ni idea, pero gracias por la invitación. De menos 10 años, yo creo. Más o menos, yo creo que más. Yo creo que más. Sí, yo creo porque la última vez fue en escuela, ya después de internado, especialidad y demás, no, creo que ya no. ¿Hablamos en algún punto? Sí. Hace como unos 10 añitos. Unos 10 años. Pero ya de ahí ya no supimos más. Y no sabes qué contenta estoy de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Que hayas aceptado mi invitación. Encantado. Porque se me hizo algo que, a ver, te juro, no había escuchado estos procedimientos, aunque tú me dices que ya llevan mucho tiempo, pero al menos a ninguno de los pacientes que yo tengo que han tenido lesiones, cirugías o demás, les habían ofrecido este tipo de procedimientos que se me hicieron súper interesantes y sé que mucha de la gente que nos va a ver y la población que tenemos de seguidores, que llega a tener algo, lo va a compartir o algo y va a ser de gran ayuda. Entonces, pues, quiero que me cuentes un poquito de por ejemplo, de esta paciente, el procedimiento, qué es, de dónde viene, todo. Mira, los procedimientos que hacemos nosotros son intervencionistas, hacemos pura mínima invasión. Yo soy algólogo intervencionista, yo no soy cirujano propiamente. Hacemos todo guiado por fluoroscopía o ultrasonido. Para el tema de columna, lo ideal es que se haga todo en fluoroscopía. Y a través de los años ha ido evolucionando la especialidad, gracias en medida a la cirugía de espalda fallida. Okay. Entonces, prácticamente toda la tecnología y todas las técnicas que hacemos nosotros de intervención hoy en día se desarrollaron alrededor de los pacientes que tuvieron columna fallida y dolor postoperatorio. Entonces, la tecnología fue evolucionando al grado de que hoy en día podemos hacer procedimientos de hernias de disco con dos tecnologías, una que es radiofrecuencia intradiscal y la otra es láser. Nosotros no somos los únicos especialistas que se dedican a esto, también lo pueden hacer los ortopedistas, también lo hacen neurocirujanos y cada vez más se está optando para, antes de someter a un paciente a una cirugía abierta, si son candidatos, porque no cualquier hernia sale con el láser, ¿no? No es polish. Entonces, no todo golpe sale con polish, pues no toda hernia sale con láser. Pero lo que sí es que pues en la población de pacientes que tienen hernias de disco, no sé, más del 50, 60, 70% de los pacientes pudieran ser candidatos a un procedimiento de estos y muchos de ellos les vas a evitar una cirugía abierta en los siguientes 5, 10 o la vida. Que al final, a ver, no es todos los casos, pero... No es para todos.
No es para todos, pero sí es para muchos pacientes. Exacto. Y al final considero que es vamos a ponerlo como un antecedente o un procedimiento preventivo antes de una cirugía. Sí, claro. Porque igual si tenemos un paciente de cirugía ya operado, exacto, con dolor postquirúrgico, con cirugía de espalda fallida y le queremos hacer un intradiscal, la probabilidad de que esto le vaya a funcionar es muy, muy baja. Ok. Pero si tienes un paciente, a lo mejor te voy a poner un ejemplo, joven, con hernia de disco, que la primera opción que le dieron fue cirugía y a lo mejor evaluando el caso, viendo todo su resonancia y demás, podríamos ver si es candidato. Por supuesto. Okay. Mira, te voy a decir cuál es como lo que vemos más frecuentemente en los pacientes jóvenes. Mujeres jóvenes que no se han embarazado, que tienen una sola hernia, un disco abombado, aparte que presentan dolor lumbar. Muchas de ellas tienen dolor específicamente en la espalda, ni siquiera se les va a las piernas. Okay. Un disco abombado, y entonces la primera opción suele ser pues una disectomía, una laminectomía o algo. Entonces es una paciente que vas a modificar su espalda, su postura, sí. Todavía no se ha embarazado. Entonces la mayoría de nuestros pacientes pues tienen estas características. Es gente joven, gente que hace ejercicio, gente que tiene una hernia pero pequeña o dos. ¿Qué es lo que sucede? Que luego también las valoran y mucha gente dice, no, pues esto no es candidato a cirugía. Los mandan a fisioterapia, pero tampoco les funciona. Claro, porque al final está el abombamiento también. Ahí está el disco abombado y sí. También, o sea, está bien, no los operen, pero ofrézcanles una opción analgésica, claro. O algo que les resuelva la hernia de momento. No, y la verdad es que yo tengo más de 5 años haciendo esto, tengo una serie de más de 100 pacientes, un artículo publicado internacional, y nuestra estadística es que más del 80% de los pacientes que le hacemos o radiofrecuencia o láser, se les quita el dolor y es muy duradero. La mayoría, yo te puedo decir, insisto, más de 100 pacientes, solamente los que de momento no les funcionó, porque obviamente hay que ser muy honestos, no sí. Al 100% de los pacientes les ha servido, hemos tenido casos que fallan, que se requiere que se operen de todas maneras. La cirugía no estamos diciendo no se operen, estamos diciendo seleccionen bien a los pacientes, claro. Y los que no tengan un criterio quirúrgico claro, que los criterios quirúrgicos claros son poquitos, sí. ¿No? Pásenlo primero a esto, manténganlos en rehabilitación y así cuidamos las espaldas. Y evitamos en gran medida también una espalda fallida. La espalda fallida. Es lo que te iba a preguntar. Terrible. O sea, al final yo creo que aquí podemos tener algo, por eso te digo, se me hizo súper interesante el tema y sobre todo porque en el volumen de pacientes que yo veo, sí he visto mucha gente operada 1, 2, 3 veces que al final ya tiene un dolor crónico, ya no pueden hacer ejercicio o tratan de hacer ejercicio, pero ya es... Pero el dolor es incapacitante. Pero claro, a ver, el dolor es incapacitante y perdón, algo que es muy certero es que nadie puede vivir con dolor. O sea, te deprime. Nadie debería. Nadie debería. Nadie debería. Porque, ¿qué nos pasa con el dolor crónico? Como tú dices, te deprime. Sí. Hay una relación ahí muy patológica entre el dolor y la depresión. Y entonces un paciente que tiene dolor severo por mucho tiempo va a tener con mayor facilidad ansiedad y luego depresión. Y eso es una cosa que complica mucho el diagnóstico, los tratamientos. En general, no nada más en la espalda fallida. Eso es para todo paciente que tiene dolor crónico. El algoritmo, y esta parte todavía nunca me ha quedado muy claro por qué los médicos pensamos así, pero si tienes un paciente que tiene dolor por más de 6 meses, por más que lo estudies, le haces resonancia, tomografía, placas y no le encuentras nada, el primer pensamiento es que se vaya al psiquiatra. Sí. Está loco. Y las neuropatías pues no es tan fácil que se vean, pero el sistema nervioso periférico pues ahí está y duele. Claro. Sí. Entonces la idea aquí sería que tienes un paciente que estás estudia, no le encuentras, piensa en neuropatía, no pienses en algo psiquiátrico, porque no tiene, ahí es donde yo siempre les explico a mis pacientes, no tiene sentido. Si tú le explicas a un paciente que sus cosas en la cabeza, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos le están generando dolor en la rodilla, es como si le explicaras hoy en día a un niño que sus fotos en su iPad, lo que tiene en la nube, le rompió la pantalla. Sí. No tiene sentido. Entonces, yo siempre digo, ok, o sea, no sabes qué tienen, refiéranlo, pero no lo manden primero al psiquiatra
porque el psiquiatra, pues sí, a lo mejor les diagnostica y los trata muy bien, depresión, ansiedad y todo lo que venga, pero le está tratando pero el no le efecto. está tratando la enfermedad de base, que es la neuropatía. Justo, por eso es que nosotros los médicos integrativos buscamos la causa raíz subyacente del problema y no nada más tratamos el síntoma. Es lo que nos pasa a los algólogos, que nos dicen, pues es que tú nada más tratas el dolor, pues sí, pero el dolor tiene un origen. Y el origen es el sistema nervioso periférico. Sí. Entonces, ¿qué tratamos? Pues neuropatías. Sí. ¿Y en qué para ser así muy simplistas y reduccionistas? ¿De qué se trata el dolor crónico? De neuropatías. Todo lo que te duele por más el tiempo que quieras tiene un trasfondo de neuropatía. Hasta los propios discos, abombados o lo que sea, te están inervados, pues se abomban, se aumentan de tamaño, duelen. El disco duele. Entonces, este tipo de procedimientos, volvemos a lo del láser o la radiofrecuencia, son específicos para el dolor discogénico, o sea, el dolor de la columna que se origina en el disco. ¿Cómo es este procedimiento? O sea, ¿cómo se hace el procedimiento? El procedimiento es muy selectivo, ¿ok? Entonces es un procedimiento que se hace guiado por rayos X, en fluoroscopía, con el paciente boca abajo, es despierto, con sedación superficial y anestésico local, y se hace por punción, guiada en los rayos X hasta entrar en el disco intervertebral, y de ahí se hace una entrega de energía. Si es con radiofrecuencia, se hace de ambos lados, o se mete un electrodo de un lado, el otro del otro. ¿Qué es el que le hiciste a mi paciente? Porque no, ella le tocó láser. Ah. A ella le tocó láser. El láser nomás lo metes de un lado y lo dejas en el centro del disco, lo ves en 2 posiciones, que estés bien en medio y en el centro, y ahí haces la entrega de láser. Okay. Que más o menos entregas 200 joules en 1 minuto, que es más o menos equivalente a 120 grados intradiscales. Entonces le subes la temperatura al disco y como el disco está hecho de proteína, se coagula y se reduce, se hace pequeñito. Como ahora sí dijeran, como si, se me fue la palabra, quemaras el malvavisco. Ándale, un ejemplo, un ejemplo que les doy a mis pacientes muy seguido, que me entienden muy bien, es, si tú pusieras como ejemplo, el disco intervertebral fuera una llanta de coche, y a tu llanta de coche se le hizo un chipote, y ese chipote se ve hacia afuera. Pues eso es la hernia, el chipote. Y entonces, ¿qué haces con esa llanta? Pues la vulcanizas, vas a la vulcanizadora, la calientan y se aplana. Exacto. Mismo principio. Sí. Así de claro y de fácil. O sea, ¿qué hacemos? Pues desde adentro lo calentamos y entonces reduces el chipote y eso quita el dolor y muchas de las veces también quita la compresión de la raíz nerviosa y también se les quita no nomás el dolor de espalda, sino también de las piernas. Sí, claro, porque al final yo creo que como va esto avanzando, o sea, se va generando más dolor, más incapacidad para el paciente y volvemos a lo mismo, empiezan pues con esta parte de depresión, porque sí es un círculo vicioso. Ahora, dime algo, ¿pueden ser varias hernias? Sí, sí se pueden hacer varias hernias al mismo tiempo. Las recomendaciones de los fabricantes te dicen que no hagas más de 3 por evento. Ok. Pero bueno, pues sabes, si a veces puedes. La mayoría de los pacientes tienen entre 1 a 3. O sea, tampoco es tan frecuente que veas uno con 4 hernias. Ahora, te voy a hacer una pregunta porque desconozco en su totalidad. ¿Solo es la parte lumbar? No, también se hacen cervicales. Eso es lo que te iba a preguntar. O torácicas. Las torácicas no son muy frecuentes. Pero la mayoría son cervicolumbar. Ajá, cervicales y lumbares. Y las cervicales también sí se abordan vía anterior. Ok. Y también se puede hacer láser o radiofrecuencia. Ok, esa sí, la tenía porque sé que al final van. Ahora sí estoy preguntando como paciente porque sé que van a preguntar varias cosas. Ahora, recuperación, ¿requieren algún tratamiento post el procedimiento o algo? Sí, como todo, o sea, cuando tú te metes a la mecánica de la columna o te pones a trabajar un disco, lo que sigue en automático es rehabilitación. Siempre. Perdón. Entonces, la recuperación es rápida. O sea, los procedimientos, inclusive nosotros los hacemos prácticamente ambulatorios. Sí. Entran o permanecen una noche en el hospital, o a veces pueden ir el mismo día, si hacemos cirugías temprano. Y en el caso cervical o lumbar, los dejamos con un collarín unos días, o una faja lumbosacra unos días, y pronto reintegrarlos a la rehabilitación, que hagan ejercicio. Yo no soy muy afecto a mandarlos a sesiones de rehabilitaciones que les hacen
ultrasonido y calor y frío y luz roja y o sea, ejercicio pronto. Es lo que te iba a decir. O Que sea, sobre recuperar. todo es para recuperar también y a ver, Sí, claro. toda la parte de la musculatura, o sea, la parte del centro del cuerpo, el que tú tengas también fuerza en esta Claro, fuerza, en el te va a core. ayudar muchísimo en todo el core. Sí, yo siento que una de las partes que no le gusta a nosotros especialistas que tratan, a los demás especialistas que tratan columna, o sea, ortopedia y neurocirugía, es que esto es muy puntual. Te vas directo al disco. Y entonces siento que las otras especialidades se enfocan mucho en la estenosis ósea del canal y abrir el espacio y la estabilidad y los ángulos y los clavos y las barras y los tornillos. Y nosotros no. Ok. Como nosotros no operamos, nos vamos a lo que duele. ¿Y qué tratamos en la columna? Nosotros, generadores de dolor. Las articulaciones entre la columna, el disco, las raíces nerviosas, pero no abrimos, no hacemos nada quirúrgico. Más invasivo, podríamos Nada más decir. invasivo, porque una está fuera de nuestras capacidades, o sea, yo no tengo entrenamiento quirúrgico de columna, todo es percutáneo, todo es guiado por fluoroscopía. Y la otra, pues es que eso sí ya le corresponde A otro tipo. ortopedia, a neurocirugía, a los que operan, Claro, a ¿no? ver, va a haber obviamente pacientes que requieran irse directamente Claro. a cirugía Sí, sí. y demás. Ahora, me interesa muchísimo también que nos platiques de esta bombita de morfina que se me hizo algo bastante muy moderno. Fíjate que suena como muy futurista, pero tiene más de 20 años en el mercado. O sea, Wow. Y en México se tienen implantando de hace más de 20 años. Mi maestro las empezó a poner en el 2000 o no sé, o antes de los 2000. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el doctor Rafael Hernández Santos, él empezó hace más de 20 años. Y son infusores, estas bombitas son infusores de morfina, dan microdosis. ¿A quién se le puede poner una bomba de morfina de este tipo? Pacientes con dolor oncológico, dolor por cáncer, que tienen una expectativa de vida mayor a 6 meses, enfermedades dolorosas severas, como síndrome doloso regional complejo, es una indicación, y los pacientes que tienen cirugía de espalda fallida. Hoy en día hay una nueva propuesta que se habla también como la empresa que las fabrica como que está dando una opción, como una nueva terapéutica, a pacientes que tienen enfermedad degenerativa, o sea que tienen mucha enfermedad lumbar, cervical. ¿Por qué pasa? Te voy a poner un ejemplo con una paciente. Es esta paciente que tiene más de 60 años, diabética, hipertensa, pero ya tiene gonartrosis grado 4, necesita prótesis de rodillas en ambas rodillas o en una rodilla y una cadera, aparte tiene una listesis lumbar, tiene 3 hernias de disco, más anterolistesis del L4, L5, y aparte tiene hernias cervicales. Y por ahí tiene un aplastamiento en el tórax. No, o sea, está... Entonces sí. es una paciente que si la fueras a llevar a un ámbito... aparte tiene antecedente de que en el COVID tuvo una tromboembula pulmonar, usa oxígeno suplementario y es diabética y tiene insulina, ¿no? Es una paciente de muy alto riesgo perioperatorio. Muy alto riesgo. Anestésico. Sí, muy. Entonces hay otra propuesta que este tipo de pacientes, esta señora pues le duele todo, del cuello a los pies, ¿no? Y la propuesta es pues ya no le operes las cervicales, ya no le operes la lumbar, no le pongas ni la cadera, métele un infusor de morfina, se le quita el dolor, no va a correr un maratón, no va a ser la persona más funcional, pero va a estar sin dolor, haciendo sus actividades que pueda realizar ella, que tenga su capacidad física, no sé, levantarse, vestirse, lo básico que hace una persona con ese tipo de características, pero ya sin dolor. Y que les das, pues es un procedimiento también de mínima invasión, se queda todo subcutáneo, se pone un catéter lumbar que atraviesa las meninges y entra al espacio intratecal y se tuneliza por aquí abajo de la piel y la bomba se pone aquí enfrente en la pancita, en el abdomen, o sea, no entra a la cavidad, no está cerca ni del hígado ni nada, está por arriba de los músculos, entre la piel y la grasa. Y esas bombas se rellenan cada 90 días con morfina por punción. Todo está por dentro, no se le ve la bomba al paciente, ni el cable, ni nada, y se recargan y se programan por telemetría. Que eso se me hizo súper robótico y cibernético, pero está increíble. Está padre. La empresa, pues ya la consulta se vuelve más chistosa porque ahora no nada más van a verme a mí como su médico, sino que va un ingeniero
de la empresa que lleva una tablet y entonces me dice, doctor, el paciente trae tantos microgramos al día de morfina, tantos rescates, se puede programar con su control que tiene él. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le subimos la dosis y la dejamos igual? No, pues déjasela igual. Y ya te dicen, no, pues tiene 500 microgramos en 24 horas, le toca su recarga en 120 días, tiene tantos rescates para que utilice al día y nos vemos en 3 meses. Tan. Que yo creo que, a ver, sé que a veces la gente puede llegar como a pensar que es algo muy agresivo, ¿no? Porque escuchas un dispositivo, morfina, que todo el mundo como que le tenemos un poquito de respeto. Sí. Pero al final siento que aquí es individualizar el caso. Sí, no es para todos. Y devolverle la vida al paciente. Sí es para muchos que me van a ver a mí particularmente, sí, claro, porque ya son pacientes con historial de dolor crónico y cirugías de espalda o de cirugías fallidas o de múltiples padecimientos. Nuestra especialidad se ha vuelto muy visitada por pacientes de edad avanzada. Ya no nada más por los que tienen cáncer o cáncer terminal, sino por pacientes que a la par que nos hemos hecho más viejos y más longevos, también padecemos más enfermedades y... Que no deberíamos, No deberíamos, pero no... Tenemos una generación que no tuvo un envejecimiento sano. Exacto. Y están muy desgastados, tienen muchas enfermedades degenerativas y sobre todo padecen mucho dolor y están multimedicados. Trae una polifarmacia tremenda. O sea, mi primer consulta, aparte de hacerles diagnóstico, su exploración, su historia clínica, me dedico a quitar los analgésicos. No, porque tienen 1, 2, 3 iguales. O empiezan a tener, estos efectos secundarios también por los mismos analgésicos. Sí, pues sí. O, pacientes de muchos años, de mucho dolor, igual llegan aquí con pregabalina, dosis muy altas, muy altas, o sea que de verdad a veces... A ver, Dios quisiera nada más que fuera pregabalina. No, pero yo te sé. llegan con 3 antiinflamatorios no esteroideos, que lo único que les va a llevar es a una buena función una renal, buena gastritis, una insuficiencia renal, a mayor riesgo de trombosis, a riesgo de sangrado de tubo digestivo, y no les quita el dolor. Claro. Entonces, ese tipo de pacientes primero va a tener una complicación, en algunos casos potencialmente grave, antes de que se les quite el dolor. Sí. Perdón. Entonces, todavía me dijeras, trae mucha dosis de pregabalina, pero no tiene otra cosa. Bueno, fantástico. Es un solo medicamento que en origen está dirigido porque es un antineurítico, ¿no? Entonces, si tuviera una neuropatía y tiene una cosa así, bueno, al menos tiene un tratamiento que no está funcionando. Ok, se rota el medicamento, se le busca a lo mejor un antidepresivo tricíclico o se apoya con un opioide leve o le vas mezclando, pero buscas primero que no tenga tanto AINE y la otra pues un analgésico más potente o más efectivo y que no tengas tantos efectos secundarios. Fíjate que yo veo muchas pacientitas con cáncer, sobre todo, o sea, veo mucha terapia de reemplazo hormonal en pacientitas sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? O que tuvieron a lo mejor, sí se sometieron a quimios y demás. Y uno de los efectos secundarios más grandes de la quimioterapia, pues es una neuropatía. Y o sea, las pacientes son dolores en su cuarta, quinta quimioterapia que a veces hasta los mismos oncólogos le han tenido que jugar, ¿sabes? A la quimioterapia porque de verdad la neuropatía ya es muy grande y a veces no se les corrige. Yo sé. Sí. La neuropatía tiene varias características. En sí, si lo ves por definición, el dolor neuropático se clasifica ya como crónico de entrada. Sí. Pero hasta ese tipo de cosas tiene una etapa aguda. O sea, en algún momento tuvo que haber empezado. Sí. Y entonces si los agarras a veces en alguna etapa aguda, es mucho más fácil controlarlos o que a lo mejor pase, sea transitoria y no se cronifique. Sí sucede. Sí. Entonces, si podemos tratar a los pacientes en agudo, es mucho más fácil. Ejemplo muy claro que tenemos es, por ejemplo, el paciente que llega con herpes zóster. Sí. Si yo lo alcanzo a ver en una etapa donde todavía tiene lesiones en la piel, es mucho más fácil que con bloqueos o con radiofrecuencia o con tratamientos regularmente invasivos, o sea,
algo medio básico, no te vayan a hacer una neuropatía herpética crónica, porque, hijo, eso sí está brutal. Sí. Y ese es el caso, que por definición está teniendo un padecimiento crónico, sí, pero está en agudo en este momento. Entonces, pues, si lo tratamos en este momento es mucho más fácil o más probable que ese paciente no se vaya a cronificar, no te vaya a hacer neuropatía crónica y que le vaya mucho mejor, ¿no? La verdad es que sí, te digo que a mí me sorprende mucho y sabes que sinceramente la gente se acostumbra a vivir con dolor. Eso sí. Que eso es, yo creo que lo peor, o sea, vas por la vida diciendo, bueno, no pasa nada, lo que tú dices o dijiste al inicio es muy cierto, los pacientes desde una entrada se van, o el dolor te lleva a esta parte de una depresión o de una ansiedad, a ver, hasta un mismo insomnio por el dolor, porque el mismo dolor Sí, claro. no te deja dormir. Sí, ya se Entonces, vuelven locos los tienes pacientes. privación de sueño, ansiedad por privación de sueño, depresión por la privación de sueño, por el dolor y de todo. Entonces, sí acaba, la mayoría acaba en el psiquiatra. Y, o sea, y no estoy diciendo no ven al psiquiatra, ¿no? Yo tampoco, pero Para nada. Pero, pues traten el dolor. es que es eso, porque al final, a ver, el psiquiatra sí hace su chamba, que tengo muy buenos psiquiatras, déjenme decirles, pero tratan incluso de los mismos ansiolíticos, antidepresivos, Sí, no, para el dolor. les funciona. Sí, pero Y saquemos el punto de esto. No es contra los psiquiatras, es no los deriven primero al psiquiatra. O sea, no sigan creyendo que esto es algo psicógeno. exacto. El origen no es emocional. Muy difícil, muy difícilmente algo psiquiátrico te va a generar dolor en el resto del cuerpo. Sí, lo que les pasa, y esto sí pasa, es que la experiencia dolorosa es terrible, es muy catastrófica. No es me duele más, es me duele peor. Es ahora siento que me voy a morir, ahora siento que me quiero aventar por la ventana. ¿Te duele más? No, me duele igual. Nada más, hoy sí creo que me voy a volver loca y me quiero aventar por la ventana. Entonces la experiencia dolorosa, entre más deprimido estés, es Mayor. más trágica, No, más exacerbas. catastrófica. Claro, exacerbas el síntoma. No es porque que estás propiamente la depresión y la ansiedad esté generándote el dolor, pues no, eso no tiene sentido. Pero lo que sí sucede es que tu experiencia ante el dolor es fatal. Bueno, y ya para cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, un resumen, mi Juanjo, o sea, ¿quiénes serían candidatos a láser? ¿Quiénes serían, o sea, a todos estos procedimientos, a la bombita? O sea, para que como que todos aquí sepan perfectamente bien. Muy bien, la primera condición, bueno, son pacientes que tengan... El dolor en sí solito no es a veces motivo de que te metan a cirugía, ¿no? Entonces tienes que tener ciertas cosas, que sean hernias de disco grado 1, grado 2, contenidas, que no estén extruidas, que sean pacientes que tienen la columna estable, o sea, que no tengan antero, retrolistesis. Esos, las listesis están contraindicadas, las hernias extruidas están contraindicadas o que estén muy grandes, ¿no? Porque nos va a servir. Claro. Aunque sean efectivas estas tecnologías, pues tienes una hernia extruida ya botada al canal medular, por más que la calientes, pues no la vas a realizar. No la vas, claro. Esas son quirúrgicas 100%, ¿no? Las listesis, pues también, tienes que tratar la estabilidad y ponerle sus barras a esos tornillos, esos pues no. Pero bueno, muchos pacientes jóvenes que tienen una sola hernia o dos hernias, grado 1, grado 2, contenidas, pues se pueden beneficiar de esta terapia. O sea, y aparte de entrada, pues te evitas una cirugía abierta. Claro. Y lo que hacemos nosotros, siento yo, y así me gusta verlo, es evitar riesgos y complicaciones. Porque estos procedimientos en manos expertas son muy seguros. Sí. Son muy seguros. Siempre les digo a mis pacientes, lo peor que te puede pasar pues, es que no se te quite el dolor y que te tengas que ir a cirugía. Pero la verdad es que bien hecho este procedimiento, con todas las medidas de seguridad, en una sala buena, con tu anestesiólogo bien monitorizado, la probabilidad de que algo te pase es muy baja. Yo en mi experiencia, y digo, toco madera, nunca he tenido un paciente que le haya lesionado una raíz nerviosa, jamás. O que salga con más dolor. Sí hemos tenido pacientes que no les funcionan, claramente, pacientes que obviamente no fueron bien seleccionados, que les dimos en algún momento la oportunidad de, tienes una listesis grado 1, pues tienes como 50% de probabilidad a lo mejor de que se te quede y fallan, y por supuesto que se tienen que ir a cirugía, ¿no? Pero pues se platica, decimos, no eres candidato, pudiera ser, porque también hemos tenido casos que a pesar de la listesis sí se les quita el dolor y mejoran,
pero menos del 50%, ¿no? Pues si te tocó la lotería y te lo ganaste bien y te evitaste una cirugía por un tiempo, perfecto, adelante, lo podemos realizar. O por siempre, a lo mejor. O por siempre. Sí. Es menos probable, pero bueno. Eso es como en el láser o la radiofrecuencia, tienen las indicaciones muy similares, ahí dependiendo ya del paciente, de si son 1 o 2 hernias o del tipo de, si son más posteriores, son laterales, ya habría como detalles finos para escoger entre un láser o una radiofrecuencia, okay, ¿no? Pero ya eso es como muy personal de cada paciente. Los estimuladores medulares, bueno, pues esos son diseñados para pacientes con dolor crónico, para enfermedades específicas como síndrome doloroso regional complejo, para neuropatía diabética, para isquemia crítica, para los pacientes que tienen muy mala circulación, un estimulador medular les puede evitar una amputación, por ejemplo. Wow, ok. Ese es un tema. Está bien aceptado para pacientes que ya les pusieron un bypass y que tienen mucho dolor y que no tienen buena circulación. Eso los estimuladores medulares hacen como una simpatectomía eléctrica todo el tiempo y abren los capilares distales por bloquear la cadena simpática lumbar, ¿no? Para miembros pélvicos. Ese es un candidato para el estimulador medular y pues la reina de todo esto que hacemos nosotros, que es la espalda fallida. En muchos países, te digo que te platicaba hace ratito, falla una cirugía y la tendencia ya es directo a estimulación o a bomba de morfina. Ya no es tanto reoperar, a menos que tenga indicaciones hiperclaras, ¿no? Que el clavo se les barrió y lo tienen en el canal medular, órale va. Sí. Pero si están más o menos bien operados y la idea es que persiste el dolor, pues no reoperar, ¿no? Váyanse a una terapia directa de estimulación medular, funciona mejor. Sí, supongamos que a menos que no tengan una indicación anatómica que haya algo ahí, o sea, no el reoperar por dolor. Exacto, ¿no? Reoperar por dolor, no. Si tuviera alguna condición anatómica, se hernió o se colapsó, ok, tratemos la anatomía y eso sí vale la pena. Pero si es reoperar por dolor, ahí sí no. Ya no está recomendado. En muchos países, y no es algo que digo yo, es de lo que más se publica a nivel mundial con respecto a la estimulación medular eléctrica, las infusiones de morfina, inclusive la propia espalda fallida tiene muchísima literatura y los propios protocolos hoy en día pues hablan de estimulación temprana, estimulación medular eléctrica temprana, no como de los bebés, estimulación medular eléctrica temprana antes de más cirugías, porque a mayor número de cirugías reduces la probabilidad de que un estimulador te quite el dolor. Te quite el dolor, claro, porque al final estás lastimando también todo, Sí, porque son buenos, pero no son mágicos. También hay pacientes que pues no les funciona, ¿no? Y ahí también varía, a lo mejor lo que a veces hacemos nosotros es primero una prueba de estimulación y si el paciente no le funcionó o el dolor es tan extenso que son más áreas que tienen cirugía fallida lumbar y cervical, pues a lo mejor es más candidato a una bomba de morfina, por ejemplo. Okay. Y las bombas de morfina, en el otro capítulo, pues son para pacientes oncológicos, con una expectativa de vida mayor a 6 meses, con dolor refractario o muchas enfermedades dolorosas, también síndrome doloroso regional complejo, espalda fallida. Hay muchas indicaciones para diferentes las terapias, pues. Yo creo que al final la idea de esto es personalizarlo. Exacto, justo. Sí. O sea, individualizar el caso y, sobre todo, individualizarlo y acudir con médicos especialistas justamente en eso, porque yo me acabo de enterar que son 20 certificados. Que tienen la certificación del fellow. Exacto. O sea, sobre todo vayan con alguien que sí les dé como varias opciones, no directamente a lo mejor una cirugía. Este episodio de verdad sí se los quise hacer, se me hizo un tema bastante interesante para ver opciones que tienen, sobre todo si son pacientes como tú lo mencionaste, jóvenes, que no se han embarazado. Y obviamente, a ver, volvemos a lo mismo, es evaluar el caso y saber si sí necesitan o no pueden. O para pacientes también muy mayores. Ah, bueno. Con alto riesgo perioperatorio. Que también pasa que hay veces que tenemos a la abuelita que tiene una sola hernia, pero lo mismo, tiene hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica, diabetes, antecedente de tromboembolia pulmonar y luego pues meten una cirugía de columna y eso. Claro. Y muchos pacientes también les funciona la radiofrecuencia, el láser. Eso sí, tengo muchos pacientes mayores que responden a este tipo de terapia y les va muy bien también. ¿Ven? Entonces pues son los dos extremos, ¿no? Pacientes jóvenes o pacientes mayores
y todo en medio, ¿no? Tenemos, pues ahora sí, tenemos toda la gama. Les voy a dejar los datos del doctor Juan José. Y pues cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Si veo una duda muy difícil, se la pasamos al doctor. Pero bueno, igual siento que es algo bastante bueno. La verdad que muchas gracias, Juan. De verdad. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio más. Y compartan mucho el episodio porque sé por un reportaje chiquito que vi de Juanjo que 4 de 10 personas sufren dolor crónico, ¿cierto? Así que, bye. Bye.